Dios les bendiga grande y ricamente. Sean una vez más bienvenidos a este espacio llamado Mensajero de su Amor. Espacio que venimos compartiendo a través de los canales de Dierpa Media, en la red de YouTube y a través del podcast de Spotify. Gracias por estar con nosotros. De parte del Señor quiero compartir con ustedes en este día un mensaje que hemos titulado Un grito de la soledad. Es el cuarto mensaje que venimos compartiendo en una serie en lo que conocemos popularmente como el Sermón de las 7 Palabras. Unos discursos que Jesús emite desde la cruz del Calvario antes de morir y que nos permitirán crecer conforme a los planes y propósitos que el Señor dejó establecidos en su palabra para cada uno de nosotros. En el mensaje de hoy quiero invitarlos para que primeramente vayamos a la palabra del Señor, a lo que nos habla el Evangelio del apóstol Marcos en el capítulo 15, versículo 34. Primeramente quiero decirles que cuando uno se toma el tiempo de preparar un mensaje conforme a la guía que el Señor nos damos a veces el trabajo de comparar diferentes versiones de la Sagrada Escritura. Me he tomado ese trabajo en la preparación de este mensaje y he encontrado cosas muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Para ello quiero compartir respectivamente lo que nos habla en esta porción de la palabra, la versión Reina Valera, en segunda manera lo que nos habla la nueva versión internacional y por último quiero compartir cómo lo relata la nueva traducción viviente. El Evangelio de Marcos capítulo 15 verso 34 según Reina Valera habla: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta misma porción de la palabra conforme a la nueva versión internacional dice que a las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por último, la nueva traducción viviente en esta porción de la Escritura dice: luego a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando me tomo el trabajo de repente de comparar estas 3 porciones de la Sagrada Escritura, encuentro 2 aspectos muy importantes que nosotros podemos destacar al respecto cuando nos damos al estudio de la palabra del Señor. Las 3 versiones coinciden en que a pesar de la agonía de Jesús, hay un grito potentoso que sale de su boca, y esto nos puede describir un poco el desespero que puede estar viviendo Jesús en una concepción sumamente humana. A diferencia de los mensajes anteriores, en ese se puede revelar la mezcla del dolor no únicamente físico, sino también a nivel emocional y a nivel experimental, a nivel espiritual que Jesús está experimentando. A nivel físico, bueno, Jesús ha perdido bastante sangre en este momento. Sus heridas aún están abiertas. A nivel emocional, muchos de quienes lo habían seguido o lo habían escuchado, muchas veces en este momento le han dado la espalda. De repente solo permanecen algunos pocos junto a su madre en ese momento. Y el dolor espiritual es el que nos lleva precisamente hacia ese segundo aspecto que quiero compartir con cada uno de ustedes en esta porción de la palabra, en este mensaje. Y es lo que tiene que ver con respecto a ese frío de la soledad. Las versiones Reina Valera y la nueva versión internacional coinciden en el término desamparado, mientras que la versión nueva traducción viviente nos habla del término abandonado. Fíjense qué interesante cómo la palabra nos va hablando en la medida que comparamos las diferentes versiones de una misma porción de la Sagrada Escritura. La sumatoria de estos 2 conceptos, el estar desamparado o el estar abandonado, llegan a revelarnos la sensibilidad tan enorme que pudo experimentar Jesús en ese momento de la cruz. De repente podemos compararlo como la de un hijo que carece de la protección, del sustento, del amor, del cuidado y de muchas otras cosas más que cualquier hijo está esperando recibir o está esperando experimentar de parte de su padre. Pero, ¿qué conlleva a Jesús a experimentar esta sensación? Dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 21, segunda nueva versión internacional, según nos comparte el apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y empecemos a entender esto tan precioso que en esta porción la Sagrada Escritura nos está compartiendo. Y tiene que ver con respecto a cuál es la perspectiva que Dios tiene ahora de Jesús en este momento de la historia tan interesante. Si nosotros nos llegásemos a preguntar por un momento, vamos a suponer que tenemos nuestra congregación o un grupo de personas de repente en cualquiera de nuestras iglesias, y nos diéramos el trabajo de preguntarnos así, a ciencia cierta, bueno, ¿cuál de todos los que estamos aquí tiene más pecados sobre cualquiera de nosotros? Muy seguramente nadie se sentiría orgulloso al respecto. No sería un galardón que ninguno se sentiría orgulloso de llevar. Por lo general tenemos la idea humana incluso de más de señalar o de fijarnos más en el pecado de los demás que en los pecados propios. Pero bueno,
Para cuestión de este mensaje vamos a hacer ese ejercicio. Cualquiera de nosotros que pudiese levantarse y decir yo tengo más pecados que las demás personas, o yo soy el que tiene más pecados en la humanidad, no es cierto. Parece irónico lo que quiero compartir con ustedes, pero esta porción de la palabra, lo que nos relata el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, es que Jesús se convirtió en el mayor poseedor, por decirlo así, de pecados sobre la faz de la tierra. Puede decirse que Jesús es el poseedor de tan deshonroso galardón. Todos los pecados de la humanidad son cargados en un solo cuerpo que en esta hora cuelga, que pende de un madero. Todos los pecados de la humanidad. Y hemos entendido cómo Jesús ha asumido como propios nuestros pecados, los míos, los tuyos y los de las personas de repente a tu alrededor. Todos esos pecados están concebidos, están concentrados, están condensados en un solo cuerpo, que es el de nuestro amado Salvador. Toda la humanidad es limpia de todo pecado porque ahora todos se concentran en este solo hombre de 33 años que está muy cerca de experimentar la muerte. Pero antes de experimentar la muerte, nuestro amado Jesús ha experimentado algo peor a causa del pecado. Ha experimentado el abandono y ha experimentado el desamparo de Dios. Comenzamos a entender cosas muy interesantes que la Escritura nos relata a partir de aquí. Y es como Jesús comienza a cambiar su fisionomía y sus conceptos a partir del sacrificio que hace por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. La concepción y la percepción de Dios también ha cambiado. Conforme a lo que nos habla en esta porción de la palabra, la segunda carta de Corintios, dice la Sagrada Escritura que Dios lo trató, Dios lo vio, la percepción que Dios tuvo acerca de Jesús fue como un pecador y que a cambio de ello es que nosotros recibimos la justicia de Dios. Ahora, quiero que vayamos a la Sagrada Escritura nuevamente, a lo que nos comparte el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos en el capítulo 12, verso 14. Dice la palabra del Señor: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, la santidad se convierte en la clave, la accesibilidad para estar delante de la presencia del Señor. Pero cuando lo entendemos desde la perspectiva de Jesús, Jesús ha negociado precisamente su santidad a cambio de nuestro pecado para darnos a nosotros la salvación y la posibilidad de que nosotros sí podamos acercarnos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Esto genera incluso una nueva transformación dentro de la misma identidad de Jesús. Vamos a hacer este pequeño ejercicio de cómo la identidad de Jesús va cambiando. Jesús primero renuncia a su deidad, a su condición divina, para vivir entre nosotros los hombres como cualquier mortal y como cualquier ser humano. Luego Jesús renuncia a su pureza en la cruz del Calvario para regalarnos esa preciosa posibilidad a través de una santidad que Él nos entrega. Y por último, Jesús renuncia a la vida para darnos un regalo precioso que se llama la vida eterna. Jesús cambia cada una de estas condiciones con propósitos muy fijos y con propósitos muy determinados. A partir de este mensaje, yo quiero que cada uno de nosotros asumamos el rol que también nos corresponde. Que hagamos lo mismo. Que nos despojemos de todas aquellas cosas que pueden estar alejándonos de los propósitos que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Los quiero invitar para que tengamos nuevos hábitos, que incluso puedan llegar a cambiar nuestra propia identidad. Pensemos por un momento cómo éramos reconocidos en el mundo antes de conocer del Señor. Y de repente la gente nos reconocería por algunas ciertas manchas en nuestra conducta o en nuestra vida. Incluso dentro de las iglesias todavía hay cosas que el Señor tiene que seguir transformando porque de una u otra manera pueden estar dándonos una mala identidad. Hermano, ¿usted se acuerda del hermano tal, del hermano fulano? Ah, sí, yo me acuerdo de él. Él es el que siempre llega tarde al servicio. Esa es una identidad que definitivamente se puede cambiar a través de una buena costumbre y a través de una buena conducta llamada puntualidad, especialmente en la casa del Señor. Nosotros podemos entender cómo a partir de esta porción de la palabra, Jesús se somete a todos estos cambios por una sola razón, por amor a cada uno de nosotros. Y aún cuando esos cambios puedan llegar a significar dolor y sufrimiento, Jesús se somete a ellos para darnos el precioso regalo de la salvación. Jesús prefiere hacerse pecador para darnos la posibilidad de que cada uno pueda tener una cercanía, una relación íntima y personal con nuestro Padre que está en los cielos. Miremos algo interesante, lo que el profeta Isaías nos habla, a través de lo cual él nos explica de una manera tan clara cómo desde tiempo antes del nacimiento de Jesús ya él conocía el propósito y el significado de esto que Jesús está experimentando en este momento. Dice la Sagrada Escritura, el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versos 5 y 6. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Jesús nos enseña a través de este mensaje que estamos compartiendo
El poder tan enorme que el pecado puede llegar a tener para afectar nuestra relación personal con Dios. En el caso personal, apropiarse de los pecados de la humanidad lleva como consecuencia el experimentar ese abandono precisamente que él sufrió de parte de Dios como su Padre. Ninguno de nosotros experimentará, por grande que sea nuestro pecado, ese abandono que Jesús experimentó. Por eso la palabra del Señor nos habla en dos porciones muy rápidas que te quiero compartir. En el Salmo capítulo 7, verso 10, diciendo la Sagrada Escritura conforme a la Nueva Traducción Viviente: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Fíjate que habla del abandono de un padre y una madre, pero que con todo y ello, el Señor siempre va a permanecer cerca de cada uno de nosotros. Luego el Evangelio del apóstol Mateo en el capítulo 1, verso 23, dice la Sagrada Escritura: miren, la Virgen concebirá a un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Estas dos preciosas porciones de la palabra nos hablan cómo a pesar de nuestro pecado, cómo a pesar de nuestra iniquidad, nosotros tenemos la promesa de parte del Señor en el cumplimiento del propósito de Jesús de poder tener una relación personal y cercana con el Señor. De que a pesar de que Jesús esté en la cruz cargando todo el pecado y haya experimentado el abandono y el desamparo de Dios, con todo ello nos está garantizando que ninguno de nosotros va a experimentar tal cosa, sino que nosotros tenemos la garantía de saber que Dios está con nosotros. Nuestros tiempos de soledad no son porque Dios nos ha abandonado o porque Dios nos ha desamparado como sí lo sufrió Jesús, pues Él lo ha prometido en su palabra conforme a porciones de la palabra como esta. Lo que nosotros podemos preguntarnos en esos momentos en los que podemos llegar a sentirnos solos o abandonados o desamparados de parte del Señor es si, así como Dios está con nosotros, si nosotros estamos con Él. Porque muchas veces podemos tener la tendencia o la sensación de que Dios no está conmigo. Pero no es porque Dios se haya alejado de nosotros, sino porque de repente hay cosas en nuestra vida que nosotros hemos permitido, a las cuales les hemos dado cabida, que lo que han logrado es precisamente que nosotros seamos quienes nos hemos apartado del Señor. De ahí que desde tiempos lejanos el profeta Isaías nos recuerda el precioso deseo que hay en el corazón de Dios, que nosotros nos acerquemos a Él, entendiendo que siempre va a estar con los brazos abiertos y que el primer interesado en que tengamos una relación cercana es precisamente Dios. El profeta Isaías nos comparte en el capítulo 1, versículo 18, dice la Sagrada Escritura: venid luego, dice Jehová. Imagínate que el Señor te llama: ven, acércate a mí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. 2 puntos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto nos muestra algo bien interesante. Es una herramienta tan preciosa que el Señor nos da. Se llama el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una decisión a la cual cualquiera de nosotros tiene acceso. Sin embargo, nuestro Señor Jesús no. Te quiero dar un ejemplo simple. De repente puedes pedir perdón por cosas malas que tú has hecho y puedes recibir el perdón de aquellas personas que en un momento determinado agrediste. Pero ¿cómo puede nuestro Señor Jesús pedir perdón o arrepentirse por unos pecados que está cargando, pero que Él nunca cometió? Jesús se niega o no tiene acceso a ese arrepentimiento como nosotros dos sí, como nosotros que estamos conectados en esta obra sí, para poder tener esa relación y para poder restablecer, para poder restaurar la relación personal con el Señor. Demos el ejemplo de quien paga una deuda. Si una persona le debe una deuda a otra persona y esa persona dice: mire, no estoy en condiciones de pagar, hay unos intereses de mora, hay unos intereses que se han crecido, que se han inflado y que realmente yo no estoy en la condición de pagar esa deuda. Y ese deudor está en mora y la persona está cobrándole el dinero. Y de repente aparece alguien y dice: no se preocupe, yo voy a pagar por él. Y esa persona paga la deuda. Pero por más que pague la deuda, no tiene que disculparse con quien prestó el dinero, pues este no fue el que asumió la deuda como tal, simplemente está pagando por él. Pero no tienen la razón de disculparse al respecto. Es un poco la posición que nuestro Señor Jesús asume en este contexto de la palabra. Él se coloca en medio entre nosotros y Dios y dice: yo voy a pagar por sus pecados. Sin embargo, no tengo acceso al arrepentimiento porque nada he hecho. Estoy pagando por pecados que Él cometió, pero yo soy quien coloco la cara por Él. Soy yo quien coloco mi carne. Soy yo quien doy mi sacrificio en la cruz por Él. Cuando nosotros logramos entender este concepto acerca de que Él es quien paga nuestras deudas, Él es quien cancela nuestras deudas, y entendemos que Él no está obligado o que no tiene la posibilidad de pedir perdón ni de arrepentirse, porque es algo que simplemente Él no provocó. Eso le quita a nuestro Jesús el acceso al arrepentimiento, pues nada ha hecho que signifique que tenga que arrepentirse. Vos no te arrepentís nunca de algo que nunca has hecho. No te disculpas por algo que de repente tú no hiciste mal. Así la gente te señala, así la gente en un momento determinado te culpe.
Si alguna vez en la vida has experimentado eso, que alguien te señale o te culpe por algo que tú no hiciste, no te vas a disculpar, no vas a pedir perdón si tú no has hecho nada malo. Nuestro Señor Jesús un poco se encuentra en esa condición. Quiero concluir este mensaje con una serie de ideas bien importantes. Preguntémonos por un momento por todas aquellas cosas que hoy podemos reconocer que nos han alejado, que han dañado de una u otra manera o que nos han apartado de tener una óptima relación personal con Dios. Esas que nos hacen experimentar muchas veces esa soledad o ese vacío, no porque Dios se haya alejado de nosotros, sino porque nosotros a través de ello nos hemos alejado de Él. Un vacío que a veces incluso queremos llenar o queremos suplir con cosas o con personas ajenas a Dios. No se trata de ello. Se trata que el Señor siempre está con sus brazos abiertos, esperando que hagamos uso de esta preciosa herramienta que es el arrepentimiento para saldar nuestras deudas, para arreglar nuestras cuentas con Él. No existe soledad más triste que aquella que se vive acompañada de las personas equivocadas. Los vacíos que experimentamos muchas veces en nuestro corazón no podemos llenarlos absolutamente con nada ni con nadie. Esos vacíos solamente pueden ser llenos con la preciosa presencia del Señor. Y si los estamos experimentando el día de hoy, de repente es un buen momento, de repente es un buen tiempo el que podemos tomarnos para en arrepentimiento llegar delante de la presencia del Señor con la seguridad que cualquier pecado que hay en nuestras vidas que esté rompiendo nuestra relación personal con Él, en la cruz del Calvario fue pagada por el Mesías, por Cristo Jesús. Él no tuvo el acceso al arrepentimiento, nosotros sí. Hagamos uso sabio de ello para poder restablecer una relación duradera y eficaz con nuestro Padre que está en los cielos. Deseo de corazón que esta palabra que hemos compartido el día de hoy sea de bendición hasta sobreabundar para tu vida. Es parte de lo que el Señor nos permite compartir cada semana aquí en la Iglesia Cristiana y en la comunidad desde la ciudad de Clifton en el estado de New Jersey. Como siempre, gracias por estar con nosotros, gracias al equipo técnico de DIARPA Media y nos veremos muy pronto en una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga grandemente.